Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Blanca, Jorge, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la charla 25 de esta serie. Vamos a hablar un poco acerca de la fiesta de Sukkot, el día de la expiación y el jubileo. El día de la expiación es un día de ayuno y arrepentimiento que se celebra una vez al año, el 10º día del 7º mes, según indica Vayikra en el capítulo 23. Esto es 9 días después de la fiesta de las trompetas. Dice, mira, el día 10 de este 7º mes es el Yom Kippur, día de expiación. Será una ocasión sagrada para ustedes, practicarán la negación propia y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Este era un día de humillar al alma, ¿sí? Esta es una expresión hebrea para ayunar, aunque terminó reemplazando el concepto de humillar al alma, o sea, el ayuno. Terminaron haciendo el ayuno y nada más, y por ese motivo Yahweh en un momento los termina recriminando en Yeshaya 58 cuando dice: es este el ayuno que yo deseo, un día en que el hombre aflija su cuerpo, es el doblegar la cabeza como un junco y el acostarse en luto y ceniza. ¿A eso llaman ustedes ayuno, un día en que Yahweh es favorable? No, el ayuno que yo deseo es este: desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo, es compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. Este es el verdadero concepto de ayuno de Yahweh, ¿no es cierto? Este es el verdadero concepto del jubileo, básicamente. Hola Carla, bienvenida. Entonces ellos terminaron como de costumbre guardando el exterior sin limpiar el interior, como todavía sucede hoy en día. Este día se menciona varias veces en las escrituras, incluido el comentario de Yeshaya sobre el día de la expiación en el capítulo 58 de Yeshaya. El profeta nos dice que el verdadero propósito subyacente es justamente no ser un día tanto de ayuno de alimentos en sí, no es cierto, sino un día de liberar a las personas y alimentar a los hambrientos, ¿sí? En otras palabras, el jubileo para libertar a los cautivos. El ritual ceremonial de las 2 cabras que los sacerdotes hacían cada año en el día de la expiación se registra en Vayikra 16, como nosotros ya estudiamos, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a centrar en la parte del jubileo de este día, ¿sí? Y en cómo se hizo sonar la trompeta del jubileo en el día de la expiación en el año 49. Cada 49 años, el día de la expiación tenía que ser reemplazado por el toque de la trompeta del jubileo. En lugar de luto y ayuno, ese iba a ser un día de regocijo y júbilo. Así que leemos en Vayikra 25. Ustedes contarán 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de 7 semanas de años les dé un total de 49 años. Entonces sonarán fuertemente el cuerno. En el 7º mes, el día 10 del mes, el Yom Kippur, día de expiación, harán sonar el cuerno a través de su tierra y santificarán el año 50. Proclamarán liberación a través del país para todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. El año 50 será un jubileo para ustedes. No sembrarán ni recogerán lo que crezca después, ni cosecharán las viñas sin podar, porque es un jubileo. Será santo para ustedes. Solamente podrán comer lo que crezca por sí solo en el campo. En este año de jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propiedad. Así que esta es la ley básica del día de la expiación y del jubileo, ¿no es cierto? El tiempo se divide en semanas de 7 años. Cada 7º año era un descanso de la tierra, ¿no es cierto? Un descanso sabático de la tierra, donde nadie podía sembrar o cosechar los campos. Todas las personas tenían un año libre, por así decir, para dedicarse a cosas más importantes. Todas las deudas eran liberadas durante ese año porque no había ingresos con los cuales hacer pagos de deuda. Sin embargo, el año sabático, en un jubileo hay 7 años sabáticos, ¿no es cierto? Al haber 7 semanas tenemos 7 años sabáticos, no liberaba las deudas permanentemente, ¿sí? Ya que tenía que continuar haciendo pagos de deuda en el 8º año y más allá si la persona todavía continuase teniendo esas deudas. Hola Luis, bienvenido. Entonces, el año jubilar en sí era diferente.
llegaba al final de los 7 ciclos, ¿no es cierto?, sabáticos, de los 7 años, de las 7 semanas sabáticas, al final de los 49 años, ¿no es cierto? Aquí las opiniones están divididas acerca de cómo contar los jubileos, para variar, ¿no es cierto? Siempre tenemos el problema de cómo se hacen las cosas, cómo se llevan a la práctica. Esto sorprende bastante, ¿no es cierto? Ya que se trata de una ordenanza que Yahweh considera tan importante que fue la causa de la deportación de los 2 reinos. Y eso está bien explicadito, ¿no es cierto?, en las escrituras. ¿Cuál fue el motivo por el cual ellos fueron deportados? Pero aún así no tenemos registro. No encontramos más que discusiones acerca de cómo se cuentan, ¿no es cierto? En el Talmud, entre los registros de los rabinos, están divididos, ¿sí? No están de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces vemos que existe un problema, ¿no es cierto? No existen registros de cómo lo guardaron después en el segundo templo, ¿no es cierto? Porque en el primer templo sabemos perfectamente que no fue guardado y por eso fue la deportación. En el segundo templo, muchos, por ejemplo, Flavio Josefo cita que fue guardado el séptimo año, ¿no es cierto? Fue guardado religiosamente. Esa parte sí la cumplieron, sí entendieron el año sabático, ¿no es cierto?, de la semana sabática. Eso lo terminaron entendiendo, porque fue eso lo que les dio las 70 semanas, el año de la tierra. Ese lo aplicaron. Pero el tema del jubileo no aparece registrado en ningún lado, y lo único que tenemos son justamente discusiones entre rabinos, que unos dicen contarlo de una manera y otros dicen contarlo de otra manera. Si tuviéramos realmente registros acerca de cómo lo guardaron, ¿no es cierto?, no habría más discusiones, no habría rabinos que puedan decir, no, se guarda de otra manera a como lo estaban haciendo en el templo. Eso se quedaría completamente cerrado. Y esto demuestra que el jubileo en sí no fue guardado todavía después del segundo templo. No existe ningún registro de que haya sido guardado. Para unos, el año sabático terminaba en el otoño, en la fiesta de las trompetas, ¿sí? Y después, en el día 10 del año 50, o sea, ahí empezaba el año nuevo, la trompeta del jubileo debía ser tocada. Esto marcaba una liberación permanente de todas las deudas impagas, ¿sí? Todos los que habían perdido sus deudas, sus tierras, ¿no es cierto?, por deudas, perdón, podían regresar y reclamar su herencia. Algunos a partir de estos aseguran que este es el comienzo del año, aunque las escrituras no lo dicen e insisten además en llamarlo séptimo mes. Yo no conozco ningún año que empiece en el séptimo mes, todos los años empiezan en el primer mes, que yo sepa. Pero bueno, las escrituras dicen que este es el séptimo mes, pero ellos dan comienzo al año en este momento. De cualquier manera, el tema es confuso. Sí, yo les aseguro que el tema es confuso, ya que Yahweh no explicó qué sucedería en el jubileo. Parece que nadie preguntó, y ese es otro problema. Ya que la cosecha triple que se menciona alcanzaba a cubrir un año sabático, no 2 juntos, que sería el caso de un jubileo, un año sabático, porque el jubileo tiene 49, tenemos todos los 7 días, el año 49 es sabático y el año 50 es jubileo, de manera que tendríamos 2 años sin sembrar, supuestamente. No hay nada contemplado en las escrituras, no dice nada, y al parecer, como digo, nadie preguntó nada, ¿sí? Entonces persiste la duda de cómo contar este año 50, y ya les digo, no es una cuestión de que yo no lo sepa ni nada, sino que los mismos rabinos se dividen en 2 grupos de cómo contarlos. Por otra parte, el hecho de santificar el año 50 en el año 49 no significa necesariamente que ese día deba comenzar el año, ¿no es cierto?, sino que se está haciendo el anuncio. En ese día se anunciaba la liberación en el año jubilar, el año 50. ¿Por qué en ese día? Porque es el día de la expiación, justamente. Y también es el día del perdón. Por eso se declara el año del perdón en ese día, que sería el año 50, el año siguiente. Estaban dentro del año 49. De hecho, la orden es que sea proclamado en el día 10 del mes séptimo. Insistimos, ¿no es cierto? Las escrituras dicen mes séptimo, no mes 1. Entonces no vemos por qué motivo me pueden estar diciendo que ahí empieza un año nuevo. Un año empieza en el mes 7, en la mitad del año, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido la cosa. Pero bueno, en esto están divididas las opiniones, ¿sí? Ellos ya están en un año sabático, ¿no es cierto? Como decimos, el año 49 ya es un año sabático, de manera que declarar jubileo en la mitad implica o que no guardaron el 49, porque no lo guardan completo, ¿sí? O que el 49 duró solamente 7 meses, ¿no es cierto? Ya que en el séptimo mes, en la mitad del séptimo mes, están declarando que empieza el año siguiente.
cierto? Entonces ese jubileo dura medio año, nada más, según esas cuentas. El jubileo entonces establece 2 años sabáticos juntos, supuestamente. Por otra parte, como defensa de la posición contraria, sí, que no voy a negar todo, ¿no es cierto? Está el punto de que un año 50 rompe, por así decir, la semana de 7 días. ¿No es cierto? O sea, la semana de 7, ¿no es cierto? Termina con 49, está perfecto, 50 rompe el ciclo, ¿no es cierto?, de 7. Sin embargo, un conteo de este tenor nos lleva a que 120 jubileos son en realidad 5.880 años en lugar de 6.000. Sí, ahí tenemos otra variación, ¿no es cierto? Que una semana de milenio son, en verdad, 6.958 años, no 7.000. Entonces ahí tenemos ciertas divergencias, ¿no es cierto? Si hablamos de milenio y 1.000 años, ¿no es cierto?, no encaja en una cuenta de jubileos de 49. Por otro lado, también tenemos el registro como pendiente, ¿no es cierto?, como una cosa que ya está asentada, de que tenemos los meses de 30 días, pero cada 3 meses tenemos el Tecufot, ¿no es cierto?, las Tecufot, perdón, una Tecufá que es el día de de comienzo de estación, ¿no es cierto?, y que no se cuentan dentro, pero que sí se paran y se cuentan dentro del año, no se cuentan dentro del mes, ¿no es cierto?, son un día separado, al mismo tiempo que rompe, por así decir, la secuencia de 30, 30, 30, ¿no es cierto?, siendo que hay uno en el medio, de cualquier manera da un redondeo y ahí tenemos un precedente, por así decir, de algo que se cuenta de esa forma. Entonces, esta cosa es un poco peliaguda en cuanto al tema de cómo contar, para variar. Por otra parte, iniciar el conteo en mitad del año, o sea, en otoño, ¿no es cierto?, que es una cosa que se hace, ¿no es cierto?, que las practican. Ellos tienen dos calendarios, ¿no es cierto? Además de contradecir abiertamente las escrituras, trae otros problemas. Si se aplica el conteo desde la mitad del año, nos encontramos con problemas con las cosechas, realmente. Comenzar el año en otoño hace que tanto la siembra como la cosecha queden dentro del mismo año. ¿Sí? Porque la cosecha se hace en invierno-otoño, ¿no es cierto? Y la siembra se hace en invierno-otoño y la cosecha es en verano y primavera, ¿no es cierto? Esas son más o menos las épocas, para dividirlo de manera muy simple en un circulito. Yo después les voy a pasar las imágenes para que lo visualicen, búsquelas en el post, porque es más simple ver el dibujito, aunque sea un esquemita, ¿no es cierto? Dice en Vallicra 25, y si preguntas qué vamos a comer en el año séptimo, si no podemos sembrar ni recoger nuestras cosechas, yo ordenaré mi bendición para ti en el año sexto, de manera que rendirá una cosecha suficiente para 3 años. Cuando siembres el año octavo, todavía estarás comiendo grano viejo de esa cosecha, estarás comiendo del viejo hasta el año noveno, ¿sí? Hasta que llegue su cosecha. Cuando lo vean en el dibujito van a ver la forma clase, ¿no es cierto? Una comparación de cómo resultarían las cuentas si el conteo comenzara como dicen las escrituras y como dicen los rabinos, ¿no es cierto? O sea, de las dos formas. Con el sistema de las escrituras, el año comienza en primavera, con la cosecha. Entonces se siembra en el año anterior siempre, ¿sí? La siembra siempre se realiza en el año anterior. La cosecha viene en el año siguiente, ¿sí? Entonces vemos así como una cosecha triple del año 6, que fue sembrada en el año 5, ¿sí? Sería utilizada el año 6, el 7, que no se puede sembrar porque justamente es el año de sabático, ¿no es cierto? Y el 8. En ese año 8 se sembraría y tendrían que comer todo ese año y hasta el noveno, en el que recogerían lo sembrado en el año 8. Entonces este conteo encaja perfectamente con el calendario escritural, ¿no es cierto? Coincide perfectamente. Ahora, yo les dejo también el esquema en el cual hago exactamente lo mismo, pero con el sistema rabínico en el cual se empieza el año en otoño. En este sistema, además de comenzar 10 días desfasados del equinoccio, ¿no es cierto? Tanto la siembra como la cosecha caen dentro del mismo año, de esta manera, porque al empezar en otoño, ¿no es cierto? Como se siembra en otoño e invierno, primavera y verano, ¿no es cierto? Nosotros empezamos la cosecha, ¿sí? Y me queda todo dentro del mismo año, ¿sí? Entonces,
La cosecha triple del año sexto se consumiría en el año sexto mismo, el año 7, que es el año que no se puede sembrar, y en el año 8, ya tenemos 3 días, ¿no es cierto? Y en ese año, cuando sembraran, recogerían su cosecha ya ese mismo año, o sea que tendrían la cosecha del año 8 dentro del año 8 y no tendrían por qué estar esperando al año noveno, ¿no es cierto? Entonces no tiene mucho sentido contar de esa forma, por lo menos no concuerda con lo que está ahí escrito. Esto establece entonces un problema para el cual de momento yo no tengo una solución aplicable, ¿sí? No, les cuento solamente las dificultades que tenemos porque siempre son muchas, ¿no es cierto? Yo me inclino por los ciclos de 50 y sin ninguna duda me inclino por el comienzo en Aviv, ¿sí? El comienzo en primavera, jamás en otoño. Pero creo que sí puede haber 2 ciclos superpuestos, uno legal y uno cronológico. Estas cosas sí son comunes en las escrituras. Yo creo que a medida que avancemos en el estudio de las escrituras, vamos a avanzar también en la comprensión de este asunto, ¿sí? Porque vamos a ir estableciendo, vamos a ir viendo mejor una cronología estrictamente escritural, ¿no es cierto? Estrictamente basada en las escrituras, como ya les dije. Porque tratar de cotejarla junto con las otras fechas es bastante complicado. Entonces, al parecer, la controversia está en tratar de conciliar un sistema de base 49, o sea, de base 7, ¿sí? Con uno decimal de base 10, que no cierran, no coinciden, ¿no es cierto? Por un sistema de base 50 no habría problema, porque es un sistema de base 10 también al mismo tiempo, ¿sí? Entonces podemos dividir tranquilamente 6.000 años en 120 jubileos, 7.000 en 140, usando jubileos de 50 años. Si intentamos dividirlo en jubileo 49, las fechas no cierran exactamente. Regresando a nuestro tema, sabemos que los jubileos no se mencionan específicamente hasta Moshe, ¿no es cierto? Pero en la ley divina la trompeta del jubileo debía ser tocada 10 días después del 50 años en el día de la expiación, ¿sí? Israel tuvo la oportunidad de declarar el jubileo y entrar en la tierra en el momento divinamente designado. Hubiera estado o no designada ya la fecha, Yahweh siempre hizo coincidir todas las cosas con su esquema, ¿no es cierto? Con su cuadro. Como no lo hicieron, lo que retrasó el cumplimiento, esto retrasó, sabemos, el cumplimiento de Sukkot a un tiempo posterior. Sabemos que también no eran los tiempos, ¿no es cierto? Esto ya lo había preparado Yahweh de antemano. Por lo tanto, tenían que mantenerlo anualmente como un día de expiación, ¿sí? Un día de arrepentimiento por negarse a ingresar a la herencia y establecer el reino de Elohim, hasta que llegara el día del jubileo, en el cual era un día que cambiaba completamente, ¿no es cierto?, el carácter de la fiesta. En vez de ser un día de perdón y de tristeza, por así decir, era un día de alegría y liberación. Esto no pretende ser una prueba completa, sino un resumen de todo lo que hemos estado estudiando, ¿no es cierto?, y lo que estuve exponiendo, y un planteo más o menos de los problemas que se presentan a la hora de contar. La fiesta de Sukkot culmina los días santos proféticos en la ley divina, ¿no es cierto? La ley de Moshe nos proporciona una revelación completa de los principales eventos que rodean las 2 venidas de Mashiach, su obra en cada venida y cómo cada una promueve el reino de Elohim en su desarrollo en la tierra. Yahweh le habló a Moshe diciendo: dile al pueblo israelita, el día 15 de este séptimo mes será la fiesta de Sukkot, cabañas, para Yahweh por 7 días. El primer día será una ocasión sagrada. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Por 7 días traerán ofrendas encendidas a Yahweh. En el 8º día observarán una ocasión sagrada y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Es una reunión solemne. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Estos son los tiempos señalados de Yahweh que ustedes celebrarán como ocasiones sagradas, trayendo ofrendas encendidas a Yahweh, ofrendas quemadas, ofrendas de comida, sacrificios y libaciones. En cada día lo que sea propio del día, aparte de los Shabbatot de Yahweh, y aparte de sus donaciones y de todas sus ofrendas votivas y de todas sus ofrendas voluntarias que ustedes le den a Yahweh. Mira, el día 15 del séptimo mes, cuando ustedes hayan recogido el campo de su tierra, observarán la festividad de Yahweh por 7 días, un reposo completo en el primer día y un reposo completo en el 8º día.
El primer día ustedes tomarán el producto de árboles hermosos, ramas de palmas, ganchos de árboles frondosos y sauces del arroyo, y gozarán delante de Yahweh su Elohim por 7 días. Lo observarán como una festividad de Yahweh por 7 días en el año. Lo observarán en el 7º mes como una ley perpetua por todas las edades. Ustedes vivirán en cabañas por 7 días. Todos los ciudadanos en Israel vivirán en cabañas, para que las generaciones futuras sepan que yo hice habitar al pueblo israelita en cabañas cuando lo saqué de la tierra de Mitzrayim, yo Yahweh su Elohim. Así le declaró Moshe a los israelitas los tiempos establecidos, o sea, las Moedim de Yahweh. La fiesta de Sukkot se celebraría entonces durante 7 días completos desde el día 15 del 7º mes, que es llamado Tishri por los post-babilónicos, ¿no es cierto?, hasta el día 21. Las ceremonias finales se llevaron a cabo en el 8º día de Sukkot, ¿sí?, que era el día 22 del 7º mes. El primer día, el día 15, ¿sí?, sería un día de descanso, o sea, un Shabbat. El Shabbat no es un sábado, no es el nombre de un día de la semana. Shabbat quiere decir reposo, ¿sí? De manera tal que hay veces que tenemos 2 Shabbatot juntos porque son 2 días determinados de reposo, ¿no es cierto? Entonces, no es en sí solamente el día, no es en sí el nombre del día de la semana, justamente. El pasaje anterior fue diseñado principalmente para darnos el calendario de la fiesta, ¿sí? Establece el cuándo y nos da solo un detalle en cuanto al cómo mantener esta fiesta, ¿sí? Leemos que la gente tenía que cortar ramas de árboles y construirse cabañas o tabernáculos y acampar en ellos durante la semana. Ellos tenían que vivir literalmente en ellas durante la semana, no pasar algunas horas como hacen hoy, ¿no es cierto? Todo lo hacen simbólicamente. La razón dada era para conmemorar los 40 años de permanencia de Israel en el desierto después de que salieron de Egipto, tiempo durante el cual vivieron en tiendas, o cabañas, ¿sí? Era una cuestión de incorporar el sentido espiritualmente. También es importante tener en cuenta que estos días festivos se llaman tiempos señalados, ¿sí? El término hebreo es moed, como ya dijimos, moedim es el plural, significa tiempo designado o lugar designado, las dos cosas, indica tanto el lugar como el tiempo, ¿no es cierto? Estas son las fechas profetizadas que Yahweh ha establecido, justamente. Debido a que Pesaj era el tiempo señalado del Adón, era el día en que Yahshua sería clavado en el madero, justamente. Debido a que la ofrenda de la gavilla era el momento señalado, era el día en que Yahshua resucitaría entre los muertos. Debido a que la fiesta de la semana, que Shavuot, era el tiempo señalado en Moed, era el día en que el Ruach sería enviado a los discípulos en el aposento alto. Todas estas cosas, no es que coincidieron, no, era así, ya estaba diseñado de esta forma, ¿no es cierto? No es, qué casualidad, mira, cayó justo ese día. No, él había diseñado justamente todas las cosas para que las fechas, las fiestas, recordaran y prefiguraran justamente todas estas ocasiones. Por supuesto, hay que tener en cuenta que la aplicación personal de estas fiestas no depende del tiempo universal, obviamente. Si uno puede ser justificado por la fe, lo que simboliza Pesaj, y lleno del Ruach, lo que simboliza Shavuot, en cualquier momento, personal e individualmente, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se trata de los cumplimientos históricos, obviamente, de la profecía de los corporativos, hay tiempos determinados que no pueden alterarse, porque tienen que suceder históricamente para que podamos verlo, si no, no tendríamos ningún referente. ¿Cuántas veces hemos escuchado la declaración Yahshua vendrá pronto y podría ser cualquier día, mañana, mediodía o noche? Eso equivale más o menos a decir que Yahshua podía haber sido clavado en el madero en cualquier día del año o en cualquier momento del día, ¿no es cierto? Simplemente no es verdad. Yahweh ha establecido justamente todo el cuadro para que nosotros nos demos cuenta que no está tirando las cosas así, como una ruleta, ¿no es cierto? A ver cuándo me toca la próxima, a ver cuándo sale. Cuando sale lo hacemos, ¿no es cierto? No se trata de eso. Hay momentos designados para que estos eventos ocurran y aunque no sabemos el día, ni la hora, ni el año en que se cumplirán esos eventos, sí sabemos los tiempos designados durante el año, ¿sí? Hay algunas cosas que Elohim ha mantenido en secreto para nosotros, pero esas cosas que Él ha revelado nos pertenecen. Las cosas que están escondidas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a
nuestros hijos para siempre, para que podamos observar toda la palabra de la Torá, dice Devarim en el capítulo 29. Yahweh a menudo esconde las cosas a simple vista, ¿no es cierto? Por ejemplo, la muerte de Yeshua en el madero se describió en Yeshayá 56, en el Mismor 22 y en otros lugares, pero estas cosas se ocultaron a los ojos de la mayoría de las personas hasta que se cumplieron. E incluso entonces la mayoría sabemos perfectamente que no vieron la verdad o se negaron a verla. No hay ninguna razón para pensar que la situación sea diferente hoy en relación con el segundo conjunto de fechas establecidas, la fiesta, o sea, los días de fiesta de otoño, ¿sí? Aún así, debido a que el tiempo de cumplimiento está cerca, Yahweh está comenzando a revelar justamente sus tiempos señalados de una manera mayor para que los que tienen oídos empiecen a escuchar. Aunque ciertamente debemos tener cuidado al predecir el regreso de Mashiach, ¿no es cierto? También debemos estudiar las cosas que ya han sido reveladas en la palabra de Elohim, porque Él mismo nos ordenó estar atentos a las señales. El propósito de las fiestas de Sukkot. Vallecra 23, que ya citamos antes, ¿no es cierto? Dice solo que debían vivir en cabañas durante 7 días, ¿no es cierto? En conmemoración de la morada de Israel en cabañas durante sus 40 años en el desierto. Aceptamos esto como verdad, por supuesto, pero hay más, ¿no es cierto?, que esto. Más tarde, el Yahweh reveló más acerca de esta fiesta de lo que se registra en Vallicra 23. Aún así, este es un buen lugar para comenzar nuestro estudio. En Bamidbar 33 nos dice que cuando Israel comenzó su salida de Egipto, salieron de la ciudad de Ramesés y se fueron a Sucot. Ahí recogieron los huesos, habían recogido los huesos de Yosef, ¿no es cierto?, para llevarlos a la tierra prometida, ¿sí? En otras palabras, Sucot fue su primer campamento cuando salieron de Egipto. Entonces, a primera vista, puede parecer que la fiesta de Sucot debe celebrarse en Pesaj, ¿no es cierto? Puede llegar a parecer, pero este no es el día establecido para esta fiesta. La pregunta es, ¿por qué fue el primer campamento de Israel en la ciudad de Sucot? ¿Sí? ¿En qué sentido significa esto? Simboliza la fiesta de Sukkot. En primer lugar, Elohim a menudo cuenta el final desde el principio, ¿no es cierto? Ya sabemos, Él siempre nos da todo el panorama de todas las cosas, lo entendamos o no lo entendamos, pero Él pinta siempre el cuadro completo. Hace esto para dar a las personas una visión de su objetivo, ¿sí? A fin de que puedan ser alentados durante el largo viaje, sobre todo en los principios difíciles. Pero cuando las personas reciben una visión o una llamada por primera vez, tienden a pensar que está más cerca de lo que está en la realidad, ¿no es cierto? La visión es tan clara que casi pueden tocarla, ¿sí? Es una cosa que nos llena muchísimo, ¿sí? ¿Quién de los israelitas que salió de Egipto pensó que tardaría 40 años en llegar a la tierra prometida? Ninguno, ¿no es cierto? Ni siquiera Moshe sabía eso. Si alguien lo hubiera sabido, probablemente no habría salido ninguno de Egipto. Elohim le dio a Israel una visión de Sucot desde el comienzo de su viaje, ¿sí? Sus instrucciones fueron habitar en cabañas o tiendas durante su estadía en el desierto. Esto fue diseñado para evitar que se asentaran demasiado en el desierto. Ellos eran el cuadro vivo que estaba siendo pintado justamente, ¿sí? De manera que ellos no podían estar asentándose como una enseñanza para nosotros. Para la congregación de Shavuot, esta lección nos dice que no debemos sentirnos demasiado tranquilos y cómodos, ¿no es cierto?, en nuestra propia estadía durante esta era, para no construir casas denominacionales y pensar que ahora ya estamos en la tierra prometida. Sabemos que no es así. Debería ser claro, ¿no es cierto? Y sin embargo, sabemos perfectamente que la mayoría no comprende este punto. A lo largo de la era de Shavuot, la congregación debe permanecer en cabañas y mantener viva la visión de Sukkot, ¿no es cierto? Sukkot es la próxima estadía, por así decir, ¿no es cierto? La tierra prometida está allá, nosotros no hemos llegado todavía. En nuestro viaje por el desierto tenemos que llevar los huesos de Yosef, ¿sí?, con nosotros, es decir, debemos entender que aún no hemos alcanzado la inmortalidad, pero todavía estamos en el valle de los huesos secos, como dice Yahezkel en el capítulo 37. Tampoco llegamos a la segunda venida de Mashiach, la estamos aguardando, que vamos a ver más adelante como una obra de Yosef, ¿no es cierto? De Mashiach como Yosef, donde él viene con su manto teñido en sangre, ¿no es cierto? Como está anunciado. La promesa de Sukkot es nuestra esperanza
¿sí? En nuestra fe está depositada en eso que aún debe venir, todavía no ha venido, pero aún no es una realidad completamente experiencial en nuestras vidas, no tenemos la experiencia en plenitud. El desierto es el lugar donde acampamos mientras cargamos los huesos de Joseph que vamos a llevar hasta la tierra prometida. El desierto es solo una etapa de transición. El mismo Abraham confesó que no era más que un extranjero y peregrino en la tierra porque buscó la ciudad de la Nueva Jerusalén, como dice Biblia en el capítulo 11. Su vida en Canaán fue su propia experiencia en el desierto. Sin embargo, Abraham tuvo la fe para ver la promesa, ¿no es cierto? Y le fue contado por justicia, dice. De la misma manera, la congregación en el desierto debía tener fe en la promesa de Elohim, no solo llevando los huesos de Joseph, sino también habitando en cabañas. En este asunto, la congregación de Pesach fue más fiel que la congregación de Shavuot, realmente, porque esta última desechó en gran medida la ley divina. Sabemos que esto es lo último que ha ocurrido, ¿no es cierto? Incluida la fiesta de las cabañas, todas las fiestas, y construyó muchas casas denominacionales a lo largo del camino. La mayoría de las personas se establecieron en una u otra denominación convencidas de que su sacerdocio o su clero, o llamémoslo como sea, poseían toda la verdad necesaria para llegar al cielo, que es un concepto propio de estas denominaciones, ¿no es cierto? Muchos de estos peregrinos creyentes se quedaron atrás cuando el pilar de la nube se trasladó al siguiente oasis para enseñarles algo nuevo y no quisieron avanzar. Este es el eterno problema que tiene la carne, ¿no es cierto? La carne no quiere salir, la carne no quiere salir del mundo, no hay forma. La carne no quiere salir del mundo porque sabe perfectamente que el día que salga del mundo se desintegra, por así decir. Ella solo puede mantenerse viva dentro de este mundo. Hola Federico, hola Flor, hola Viri, bienvenidos. Entonces, los creyentes perdieron en gran medida la visión de Sukkot y olvidaron que siempre hubo un día de fiesta que señalaba los tiempos y las formas. En el siglo XX y lo que va del XXI se han escrito miles de libros sobre la segunda venida de Mashiach, ¿sí? Pero solo una pequeña fracción de ellos muestra el más mínimo y básico conocimiento de las fiestas de otoño, que son los tiempos señalados por Elohim. Hoy ya sabemos que esto está siendo restaurado justamente por Mashiach, pero aún así hay una gran incomprensión se mantiene sobre estas cosas. Como resultado se enseñan muchas doctrinas extrañas y pocas personas cuestionan lamentablemente la validez de estas enseñanzas. La gente no está muy acostumbrada a cuestionar la validez de las cosas que les dicen. Pero no es nuestro propósito ahora criticar, sino ayudar justamente a aquellos que desean aprender más de aquellas partes de la palabra que normalmente no se enseñan en la congregación o grupo de estudio particular, ¿sí? El propósito aquí es revelar el significado de estos días festivos para que los creyentes puedan creer lo que está escrito en la palabra. En este estudio, el propósito es mostrar que la fiesta de Sukkot es el tiempo señalado para el cambio corporal, lo que Shaul llama la redención de nuestro cuerpo en Romaniquín en el capítulo 8, ¿sí? Él también dice, miren, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no es cierto? En Corintiim Aleph en el capítulo 5. En otras palabras, intercambiaremos un cuerpo por otro, ¿sí? Y será tan rápido, tan instantáneo como un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto? Que no vamos a experimentar la muerte porque no vamos a tener tiempo de pasar por ella. Las personas que estén vivas en ese momento, que Shaul pensaba que él iba a estar y como ya sabemos no estuvo. La resurrección de los que estén vivos en su venida será instantánea, pero también será una muerte, sí o no sería una resurrección, es evidente, no habrían resucitado. El premio no es no pasar por la muerte, porque no es ese el premio, como tantos enseñan erróneamente, sí, y han reblandecido a muchos para que no se preocupen de su santificación. Eso establecería realmente una acepción de personas. Si eso sucediera de esa forma, Yahweh estaría haciendo acepción de personas, y simplemente porque esas personas tuvieron la suerte, por así decir, de haber nacido en una época especial, ¿sí? Y eso sería una acepción de personas, una diferencia con respecto a los que ya han muerto. Los que estén vivos y sean transformados serían considerados mejores, entre comillas, o por lo menos podrían llegar a tener un premio supuestamente mucho mejor que los que ya murieron y esperan, ¿no es cierto? Y que no habrían merecido supuestamente el premio de no pasar por la muerte. Ese no es el premio, todos vamos a pasar por la muerte. Lo que sí, en unos casos, en el caso de la gente que esté viva en el momento, será prácticamente instantáneo, simple y sencillamente por una cuestión de tiempo.
Es una cuestión temporal el asunto. Así que todos vamos a pasar por la muerte porque todos debemos ser resucitados. Nuestra casa o tabernáculo actual es mortal e imperfecta, ¿sí? Es limitada por muchos factores terrenales, como ya sabemos. En la fiesta de Sukkot vamos a cambiar esta casa por otra, los vencedores por lo menos. Nos vamos a trasladar de nuestra casa actual terrenal a una casa representada por las cabañas hechas de ramas de árboles. Las cabañas están hechas de materiales vivos, ¿sí? En la redención de nuestro cuerpo, el cuerpo vivo que perdimos a través del pecado, o sea, de la deuda de Adán, será redimido. Y esta es nuestra verdadera herencia, nuestra verdadera tierra prometida en el nivel más alto del significado, como ya hemos estado estudiando. Muchos no van a heredar esto porque no todos participarán de la primera resurrección, como ya estudiamos. Estos continuarán en los cuerpos adámicos, pero aprendiendo y viviendo la era de Sukkot al recibir lo mismo, para recibir lo mismo en el final de la misma, ¿no es cierto? Shlomo celebra la fiesta de Sukkot. Vamos a ver algunos cumplimientos en las escrituras. Hola Daniel, bienvenido. ¿Cuándo se completó toda la obra que se propuso Shlomo para la casa de Yahweh? Shlomo trajo las cosas que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los utensilios, y los depositó en los tesoros de la casa de Elohim. Entonces Shlomo convocó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a todos los jefes ancestrales de los israelitas, para subir el arca de la alianza de Yahweh desde la ciudad de David, que es Sión. Todos los hombres de Israel se congregaron, ante el rey en la fiesta en el 7º mes. Esto está en Divrei Hayamim Bet en el capítulo 5. Cuando los 120 sacerdotes tocaron las trompetas en armonía, o cierto, en un acuerdo, ejad, ¿sí?, con los cantantes, la gloria llenó la casa. Dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, todos los sacerdotes presentes se habían santificado sin distinción de sus grupos. Todos los cantores levitas, Asaf, Emán y Yedutún, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino y portando címbalos, liras y arpas, estaban de pie al este del altar, y con ellos había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron en unísono para alabar y loar a Yahweh. Y cuando se elevó más el sonido de las trompetas, los címbalos y otros instrumentos musicales, y cuando alababan a Yahweh diciendo, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. La casa de Yahweh se llenó con una nube. Los sacerdotes no pudieron quedarse para realizar el servicio por causa de la nube, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Elohim. También dice que dedicaron el altar por 7 días. Y luego guardaron la fiesta de Sukkot por 7 días. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahweh a su lugar en el santuario interior de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Las varas se proyectaban más allá del arca y los extremos de las varas se podían ver desde el frente del santuario interior, pero no se podían ver desde afuera. Y allí permanecen hasta el día de hoy. No había nada dentro del arca, excepto las 2 tablas que Moshe había puesto allí en Joreb, cuando Yahweh hizo una alianza con los israelitas después de su salida de Mitzrayim, dice Divrei Hayamim Bet en el capítulo 7. Esto es, por supuesto, profético del tiempo en que Elohim derramará su ruach sobre toda la carne, ¿no es cierto? De lo cual Shavuot no fue más que un pago inicial, una garantía. Sí, en el cumplimiento de Shavuot había 120 discípulos, ¿no es cierto?, en el aposento alto, que también llegaron a un acuerdo, estaban unidos, estaban todos en unidad antes de que se enviara el Ruach. El paralelo es obvio, ¿sí? Sin embargo, cuando Yahshua profetizó el derramamiento del Ruach, no lo hizo en la fiesta de Shavuot, sino en el 8º día de la fiesta de Sukkot, porque esa será la plenitud. Estaba próxima la fiesta de las cabañas de los yahuditas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido, dijo él. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, Yahshua subió al templo y se puso a enseñar. En el último día, el día grande de la fiesta, Yahshua se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea
en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Ruach que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no se había dado el Ruach, porque Yahshua aún no había sido glorificado. Esto está en el capítulo 7 de Yahanan. Yahshua no subió enseguida porque no tenía que estar allí en trompetas. ¿Sí? Esta parte será cumplida en su segunda venida. No era el momento en aquel tiempo histórico, ¿no es cierto? El momento va a ser en su segunda venida. Pero en la mitad de la semana de Sukkot comenzó a enseñar y en el último día, una gran conmemoración, profetizó de lo que sucedería justamente la siguiente era de Sukkot. Él profetizó lo que comenzaría, que estamos esperando que comience, ¿sí? Esto nos dice claramente que no recibimos toda nuestra herencia en Shavuot, ¿sí? El cumplimiento real aún está por venir, como nos dice Efesí en el capítulo 1. En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Ruach de santidad que se había prometido, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Al parecer, Shlomo no sabía que la gente debía construir cabañas en la fiesta de Sukkot. El relato de esta celebración simplemente no dice nada acerca de ese asunto, ¿sí? Pero luego aprendemos que la gente no había construido cabañas para esta fiesta desde los días de Yahoshua. Dice en Nehemías, en el capítulo 8, dice, hallaron escrito en la Torá que Yahweh había mandado por medio de Moshe que los hijos de Israel debían habitar en cabañas en la festividad del séptimo mes. Toda la comunidad que había vuelto de cautiverio hizo cabañas y habitó en ellas desde los días de Yahoshua, hijo de Nun, hasta aquel día. Los israelitas no habían hecho tal cosa y había una alegría muy grande. Así que hay muchas cosas que antiguamente no se habían puesto en práctica, ¿no es cierto? Diciendo que estaba toda la ley escrita y mucho más cercana a ellos, ¿no es cierto?, de lo que está para nosotros hoy. Así sabemos que incluso David y Shlomo nunca celebraron Sukkot en cabañas, ¿sí? Porque está escrito, ¿no es cierto?, que nunca había sido celebrado antes. Parece increíble que un día festivo establecido no se celebre adecuadamente durante más de 900 años desde Yahoshua hasta Ezra, ¿sí? Hoy nos sorprendemos de que no se festejen correctamente, o sí o no, las cosas, ¿no es cierto?, y mucho más debería sorprendernos que no hubiera sucedido en aquellos tiempos históricos. Sin embargo, cuando vemos, ¿no es cierto?, que esta misma situación ha sucedido también en la congregación pentecostal, simbólicamente, no debería sorprender. Si no hemos tenido una visión correcta de Sukkot y tampoco hemos visto la gloria de su cumplimiento profetizada para la era por venir. Una breve historia cronológica bajo Ezra. Vamos a ver ahora justamente. El resto de Judá, Benjamín y Leví regresaron, sabemos, ¿no?, de la cautividad de Babel bajo Zerubabel. Dice en Ezra, en el capítulo 3, cuando llegó el séptimo mes, estando ya los hijos de Israel establecidos en sus ciudades, el pueblo entero se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Yahshua dijo de Yotzadak y sus hermanos los sacerdotes y Zerubabel, hijo de Shealtiel, y a sus hermanos, se pusieron y edificaron el altar del Elohim de Israel para presentar sobre él ofrendas quemadas, como está escrito en la Torá de Moshe, el hombre de Elohim. Después celebraron la fiesta de las cabañas como está escrito, con sus ofrendas quemadas diariamente en las debidas cantidades, cada día como se prescribe para él. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a presentar ofrendas quemadas a Yahweh, aunque aún no se habían colocado los cimientos del templo de Yahweh. En base a esto justamente es que actualmente se dice que no es necesario levantar el templo para poder empezar con los sacrificios. Ellos guardaron la fiesta de Sukkot entonces en el séptimo mes de ese primer año, ¿no es cierto?, después de regresar de Babel. 1 año y 2 meses después pusieron los cimientos del segundo templo, ¿sí? Esto está también registrado en el capítulo 3 de Ra. El día 24 del noveno mes, dice Haggai en el capítulo 2, tomen nota, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el fundamento del templo de Yahweh, tomen nota y continúa, ¿no es cierto? Le tomó entonces 18 años completar el templo debido a la oposición que sabemos que enfrentaron, sí, pero finalmente lo terminaron el tercer día del 12º mes, en el 6º año de Darío el Grande de Persia. Darío reinó durante 36 años, sí, después vino su hijo Xerxes primero, que reinó otros 21 años, y finalmente Artajerjes, ¿no es cierto?, que más conocemos, llegó al trono y reinó 41 años, pero en su séptimo año
Esra vino de Babel con un decreto del rey para ofrecer sacrificios a Elohim en el templo reconstruido en Jerusalén. Y esto está en el capítulo 7 de Esra. Todas esas cosas están realmente registradas y documentadas. 13 años más tarde, que fue la primavera del año 20 del reinado del rey Artajerjes, Nehemías fue entonces enviado a Jerusalén con el mandato de reconstruir los muros de la ciudad, ¿sí? Esto está en el capítulo 2 de Nehemías. También sirvió como gobernador durante 12 años, ¿sí? Su mandato principal era, por supuesto, reconstruir los muros de Jerusalén. Trabajando día y noche, terminaron ese trabajo en solo 52 días, como está registrado en el capítulo 6. Apenas una semana después de la finalización del muro, las personas se reunieron en Jerusalén para la fiesta de las trompetas y se quedaron 3 semanas a través de Sucot. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas y le pidieron al escriba Ra que trajera el rollo de la Torá de Moshe que Yahweh le había encargado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Ra trajo la Torá ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía, dice Nehemías en el capítulo 8. Esta celebración instituyó una nueva tradición de leer la ley en el séptimo mes, ¿sí? Comenzando con la fiesta de las trompetas. Por lo que sabemos, esta fue la primera vez que la gente celebró las fiestas de otoño de esta manera. Notemos entonces el patrón profético aquí. La ley fue leída en el segundo templo, la ley fue leída después de la cautividad babilónica, ¿sí? Y fue leída después de que los muros de Jerusalén habían sido completados. El segundo templo fue un patrón de lo que Elohim está haciendo en nosotros, ¿sí? Porque somos los verdaderos templos, ¿no es cierto?, de Elohim. Todo lo demás son solamente sombras de lo que Él está haciendo a nivel espiritual. La profecía de Haggai sobre el segundo templo dice que sería más glorioso que el primero, ¿no es cierto?, y que el primero bajo Shlomo. Está en el capítulo 2. Sin embargo, esta estructura física no era para nada tan gloriosa como la de Shlomo, y eso también está registrado, o sea que no se estaba refiriendo a ese templo físico, ¿no es cierto?, ese templo de piedra. Algunas personas mayores que recordaban haber visto el templo de Shlomo lloraron porque no se parecía en nada, era mucho menor, era inferior, ¿no es cierto?, al templo original, y eso está registrado en el capítulo 3 de Ra también. Aún así, Haggai profetizó que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Entonces, pero él no estaba profetizando acerca de ese templo físico. Él habló de un templo más grande aún por venir, el templo de nuestros cuerpos, sí, que estaría habitado por el Ruach de Elohim, como dice Corintiim Aleph en el capítulo 3. En este sentido, el primer templo es el tipo de madera y piedras, mientras que el segundo es de piedras vivas, ¿no es cierto? Son tipos, ¿sí? Él se refería al templo de Yahezkel. El nombre de Haggai significa fiesta. Hag es fiesta en hebreo, ¿no es cierto? Y él es el principal profeta bíblico de la fiesta de Sukkot. Su principal profecía se produjo justamente el séptimo día de Sukkot. El día 21 del séptimo mes vino la palabra de Yahweh mediante el profeta Haggai. Dile a Zerubabel, hijo de Shealtiel, el gobernador de Yahudá, y al sumo sacerdote Yahoshua, hijo de Yahosadak, y al resto del pueblo: ¿quién queda de entre ustedes que vio esta casa en su resplandor anterior? ¿Cómo les parece ahora? Debe parecerlos como nada. Pero sé fuerte, Zerubabel, dice Yahweh. Sé fuerte, sumo sacerdote Yahoshua, hijo de Yahosadak. Sean fuertes todos ustedes, pueblo del país, dice Yahweh, y actúen, que yo estoy con ustedes, dice Yahweh de los ejércitos. Así les prometí cuando salieron de Mitzrayim, y mi Ruach está todavía en su medio. No teman, porque así dijo Yahweh de los ejércitos: dentro de poco estremeceré el cielo y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones. Y las cosas preciosas de todas las naciones vendrán aquí y llenaré esta casa de gloria, dijo Yahweh de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. La gloria de esta casa posterior será mayor que la de la anterior, dijo Yahweh de los ejércitos. Y en este lugar concederé prosperidad, declara Yahweh de los ejércitos. Fue entonces cuando profetizó la gloria que vendría sobre el segundo templo.
Sin duda se sintieron decepcionados cuando la gloria de Elohim no llenó ese templo al día siguiente, ¿sí? Como lo había hecho con la dedicación de Shlomo, ¿sí? En el primer templo. Su cumplimiento era para un tiempo futuro en un templo no hecho por manos humanas. En Maaseh Shlichim, ¿no es cierto? En el capítulo 2 encontramos que el templo está lleno en un cumplimiento pentecostal, un cumplimiento parcial, ¿no es cierto? Como sabemos. Pero todavía tenemos que ver el cumplimiento final en el octavo día de la fiesta de Sukkot. Ezra, el escriba, entonces leyó la ley desde la fiesta de las trompetas hasta la fiesta de Sukkot, ¿no es cierto? Todos los 7 días. Ese fue para preparar los corazones de la gente para mantener las fiestas de otoño. Hablando proféticamente, hoy nos establece el patrón, ya que nosotros también hemos estado en cautiverio babilónico bajo una entidad llamada Misterio Babel, ¿no es cierto? Esto es tanto externo como interno. Ciertamente estamos en un cautiverio de la vieja naturaleza adámica, sin embargo, además de esto, tenemos que comprender también que esta naturaleza adámica se ha manifestado en los sistemas políticos, religiosos, sociales y económicos mundiales a lo largo de la historia. Eso tenemos que tenerlo siempre bien en claro. El patrón de Israel, el segundo templo, sugiere que la fiesta de Sukkot no se cumplirá hasta que salgamos del misterio Babel. Los muros de la Nueva Jerusalén también deben construirse de alguna manera, sea lo que sea que esto pueda significar a nivel profético. Hay muchas cosas que son interpretativas, entonces en ese sentido tenemos que andar con cuidado, ¿sí? La pared se representa simbólicamente en Gigalut, en el capítulo 21, con piedras de cimentación hechas de piedras preciosas, ¿no es cierto? Como dice, que recuerdan las piedras de la coraza del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y Gigalut también dice que el muro de la ciudad es de jaspe, ¿sí? Y que tiene 12 cimientos, cada uno una piedra preciosa, cada uno el nombre de un apóstol, y que el muro tiene 12 puertas con los nombres de las tribus de Israel. Como dice, tenía un muro grande y alto, tenía 12 puertas, y a las puertas había 12 mensajeros y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los enviados del Cordero. El material del muro era jaspe. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Todo esto está en el capítulo 21 de Git-Galut. Sehariah habla de la Nueva Jerusalén como pueblo sin murallas. Sin embargo, dice que tiene un muro de fuego a su alrededor y en medio de ella. Y este muro es el propio Yahweh. En el capítulo 2 dice, el primero le dijo, corre donde ese joven y dile, y Jerusalén será poblada como ciudad sin murallas. Así será la multitud de hombres y ganados que contendrá. Y yo mismo, declara Yahweh, seré un muro de fuego alrededor de ella y seré una gloria dentro de ella. Esto es obviamente simbólico del Ruach de Elohim y de la protección divina, entre otras cosas, ¿no es cierto? Ya que el fuego es también uno de los símbolos de la ley divina, como hemos visto ya en Devarim 33, el muro también se relaciona con la lectura de la ley de Ra, ¿sí? Antes de la custodia de Sukkot. En esta época, la ley estará de pleno en los corazones de los habitantes, será colocada, ¿no es cierto?, de la ciudad, que la van a leer, la van a ministrar, ¿sí?, al pueblo, que son los habitantes del milenio. Este patrón profético nos dice que los creyentes de hoy deben escuchar la ley, entenderla y también responder a ella, ¿sí?, antes de que el cumplimiento de Sukkot pueda encontrar su cumplimiento real. Vemos este patrón al leer más también. Dice Nehemías 8, leyó del rollo desde el amanecer hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la Torá. Ellos leían en el rollo de la Torá de Elohim, traduciendo y aclarando el sentido, de modo que entendieron la lectura. La ley parece haber sido relativamente desconocida antes de que Ra la leyera entonces, ¿no es cierto? Mientras estaban en Babel, la gente había aprendido los caminos y las leyes de sus anfitriones paganos, como nosotros estamos actualmente, ¿sí? Los que sabían algo de la ley aparentemente no lo entendían realmente, no lo entendían del todo, así que Ra lo explicó mientras lo leía. Todo fue siendo explicado hasta ser comprendido. Incluso hoy en día, la razón por la que muchos creyentes rara vez leen la ley divina es porque se les ha dicho lo opresiva
que es, ¿no es cierto? Que es una cosa dictatorial, es opresiva para el corazón rebelde y para la mente no iluminada, eso sí, ciertamente, pero una vez que comenzamos a comprenderla, nos regocijamos por ella, y ciertamente es así, de la misma manera en que la gente en el día de Esdras se regocijó. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba de Israel, los levitas que enseñaban al pueblo, le decían a todo el pueblo: este es un día santo para Yahweh su Elohim, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Torá. El pueblo estaba conmovido porque se estaban dando cuenta de el error en el que habían vivido. Les dijo además: vayan, coman ricos manjares y beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Adonai. No se entristezcan, porque su gozo en Yahweh es la fuente de su fortaleza. Los levitas hacían que todo el pueblo guardara silencio y decía: cállense, que este día es santo, no estén tristes. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a festejar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La lectura de la ley que comienza la fiesta de las trompetas fue para preparar los corazones de las personas para el arrepentimiento y el avivamiento en el día de la expiación, el 10º día del mes. Esta es la venida de Elías, ¿no es cierto? Elías representa la ley, que va a traer los corazones de los hijos a los padres. El avivamiento comenzó inmediatamente en la fiesta de las trompetas, en la lectura de la ley. Vemos como la gente enseguida se conmovió, ¿no es cierto? En este sentido, la trompeta representa la predicación de la palabra, particularmente la ley divina. Uno de los propósitos principales de la ley es darnos un conocimiento del pecado, y el Ruach es el que nos convence de pecados, ¿no es cierto? La ley es la norma que define el pecado y la justicia, dice Yahanan Aleph en el capítulo 3. Aunque no puede justificar a ningún pecador, sí proporciona la base por la cual los hombres son condenados como pecadores, porque donde no hay ley tampoco hay violación, dice Romaní en el capítulo 4. El arrepentimiento, entonces, necesariamente implica la ley, porque sin la ley no va a haber arrepentimientos. La gente no sabría de qué debería arrepentirse. Ningún hombre puede arrepentirse a menos que reciba la revelación de su pecado a través del entendimiento de la ley. En el segundo día de la lectura de la ley, Esdras finalmente llegó al lugar donde Moshe habló de la fiesta de Sukkot, ¿sí? Solo entonces la gente descubrió que no estaban manteniendo esa fiesta correctamente. El segundo día se reunieron con el escriba Esdras, los jefes de los clanes de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, para estudiar las palabras de la Torá. Hallaron escrito en la Torá que Yahweh había mandado por medio de Moshe que los hijos de Israel debían habitar en cabañas en la festividad del mes séptimo, y que debían anunciar y proclamar en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos para hacer cabañas, como está escrito. Entonces el pueblo salió y las trajo, cada uno hizo cabañas para sí sobre su azotea, en sus patios, en los atrios de la casa de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la comunidad que había vuelto del cautiverio hizo cabañas y habitó en ellas. Desde los días de Yeshua, hijo de Nun, hasta aquel día los israelitas no habían hecho tal cosa, y había una alegría muy grande. Entonces, hasta ahora hemos demostrado que las personas en el día de Shlomo celebraron la fiesta de Sukkot, la dedicación del primer templo. Sí, también vimos cómo la gente empezó a celebrar la fiesta de Sukkot tan pronto como salieron de Babel. Sin embargo, no lo habían hecho con ningún entendimiento real de la ley, ¿sí? Por lo tanto, habían mantenido Sukkot imperfectamente desde los días de Yahoshua. No fue hasta que Esdras leyó la ley después del exilio que la gente finalmente observó la fiesta de Sukkot en la forma bíblica prescrita, agitando las ramas de palmera en Sukkot. Nehemías 8 nos dice que la gente entonces no había guardado la fiesta habitando esa semana en cabañas desde los días de Yahoshua. Otra parte de esta fiesta parece haber sido ignorada hasta este momento. Era la práctica de agitar las ramas de la fruta y la palma, ¿no es cierto? Parece haber comenzado con Esdras, pero parece que era ya practicada por todos en la época de Mashiach, ¿no es cierto? En eso ya lo vemos, ya lo tenemos registrado. La ley de Moshe nos dice: el primer día ustedes tomarán el producto de árboles hermosos,
hojas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo, y se gozarán delante de Yahweh su Elohim por 7 días. ¿Sí? Las palmas y las ramas de sauces se especificaron en la ley, en las instrucciones de Elohim para guardar la fiesta de las cabañas. Sin embargo, estas ramas particulares no se utilizaron necesariamente en la restauración de Asra en la construcción de las cabañas. Dice en Nehemías 8, salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, de mirto, de palmeras y ramas de árboles frondosos para hacer cabañas, como está escrito. ¿Sí? Esto nos demuestra que no se debe ser fanático en la aplicación de las cosas, ¿no es cierto? Ellos utilizaron las ramas que tenían a su alrededor porque al final todas son ramas de árboles frondosos. ¿Sí? La redacción de estos dos pasajes anteriores nos muestra que los árboles precisos que se utilizarían en la construcción de las cabañas no era el tema importante, porque muchos hacen énfasis también en esas cosas. ¿Sí? Los olivos y olivos silvestres son otros que traducen pino, la palabra es shemen, ¿sí? Que en sí dice árbol de aceite, se llama, ¿sí? Es una palabra que no es la misma que olivo. Ni siquiera estaban mencionados en la ley estos árboles, sin embargo los utilizaron en los días de Ra, de manera que no hay que ser tan, ay, vamos a ver lo que está escrito, si no está escrito me muero. No se trata de esa cosa, ellos adaptaron las cosas, ¿no es cierto? Y lo empezaron a hacer como estaba escrito. Quizás sea más significativo que estas ramas también se usaron para saludar al Adón en su momento de regocijo, ¿sí? Esa parte es más importante. La ley citada anteriormente literalmente dice que debían llevar estas ramas y se gozarán delante de Yahweh su Elohim por 7 días, dice. En los días de Yahshua siempre hubo controversia entre los fariseos y los saduceos, había tantas, ¿no es cierto? Pero hubo sí con respecto a la interpretación bíblica, sí, con respecto a las leyes de Sukkot. Esta controversia se menciona en varios libros, ¿no es cierto? En el libro de Alfred Edersheim, El Templo, dice, como de costumbre nos encontramos al principio con una controversia entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos entendieron, al igual que los judíos caraítas modernos, que se referían a los materiales de lo que debían construirse las cabañas, mientras que los fariseos lo aplicaban a lo que los adores debían llevar en sus manos, que es lo que hacen actualmente, ¿sí? Esta última interpretación es con toda probabilidad, dice Edersheim, que es del lado de los fariseos, ¿sí? La correcta parece confirmada por el relato del festival en el momento de Nehemías, cuando las cabañas se construyeron con ramas de otros árboles distintos de los mencionados y fue adoptado universalmente en la práctica en la época de Mashiach. Que vemos, ¿no es cierto?, que ellos estaban con hojas de palma, recibiendo a Mashiach. Entonces la agitación de estas ramas, los frutos, se hacía cantando y alabando a Elohim, particularmente al cantar salmos, ¿no es cierto? Cuando decía, líbranos Yahweh, por favor, prospéranos Yahweh, por favor, dice el Mizmor 118, que dice Hoshianá, justamente, que significa sálvanos, ¿no es cierto? En hebreo, dice Hoshianá, lo conocemos mejor como Osana, ¿no es cierto? Nosotros, esa traducción esa transliteración que se ha hecho al castellano, Osana, entonces viene de la palabra hebrea Yashá, sí, que justamente la raíz de Yeshua o Yeshua, sí, que es salvación, Yeshua simple, ¿no es cierto? Entonces, cuando Yeshua entró en Jerusalén, cuando en el burro, ¿no es cierto?, justo antes de Pesaj, cuando fue clavado en el madero, la gente lo recibió como el Mashiach con estas palabras, agitando ramas de palma, que era la costumbre, sí, en ese momento. Aunque este era principalmente un salmo cantado en la fiesta de Sukkot, la gente sin saberlo estaba profetizando justamente de la segunda venida del Mashiach. No se dieron cuenta que el Pasuk 27 estaba a punto de cumplirse, nadie lo vio prácticamente, ya que los sacerdotes pronto iban a atar al sacrificio con cuerdas a los cuernos del altar, ¿no es cierto? Es decir, el Mashiach sería el cordero sacrificial que iba a llevar el pecado del mundo. No obstante, el libro de Hitgalut nos da la visión del resultado final de esta profecía, ya que leemos, después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, cuyo número nadie podía contar. Están de pie delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en las manos. Aclaman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado sobre el trono y al Cordero. El cumplimiento final de esta visión es cuando la multitud de la simiente de Abraham, que no se puede medir ni numerar, sí, observa la fiesta de Sukkot. Abraham iba a ser el padre de muchas naciones, tanto física como espiritualmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, la promesa y la bendición abrahámica encuentran su cumplimiento final en la fiesta de Sukkot. El hecho de que Sukkot encuentre su culminación en el octavo
octavo día muestra que todo apunta al final de la semana y comienzo de la siguiente, el octavo día, ¿no es cierto? Esto implica resurrección, como ya sabemos, y en el final de la séptima semana todos serán resucitados para el juicio y los creyentes recibirán sus cuerpos nuevos, o sea, los que falten, ¿no es cierto?, que los vencedores ya recibieron antes. Y esto está destinado a representar un ciclo desde el nacimiento hasta la circuncisión que ocurría en el octavo día, ¿no es cierto?, bajo el antiguo pacto, ¿sí? Cortar con la carne simboliza eso. Bajo el nuevo pacto, la fiesta de Sukkot representa el mismo tipo de ciclo, mostrando que el nacimiento de la compañía del hijo varón ocurrirá el primer día de Sukkot y la circuncisión del corazón ocurrirá en el octavo día. Bien, hola Andrés. Habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes. Bueno, vamos a dar por encerrada la charla entonces. Y los espero a todos mañana para la charla de edificación, la otra serie, ¿no es cierto? Siempre en el mismo horario. Shalom a todos hermanos, hasta mañana. Abba nos bendiga poderosamente.